Continuamos adelante con nuestro estudio que hemos denominado Confusión Santa, y esta es la segunda parte. Está basada en Hechos capítulo 8, versículos 14 al 17. Como introducción vamos a hacer un repaso de lo que estuvimos viendo en el otro estudio. Y aquí quiero mencionar 3 principios fundamentales. Hay una necesidad de comprender estos 3 principios fundamentales. Sin ellos, serías como una barca en un mar tormentoso que está sin remos ni timón y es sacudido por todos lados, así como los caprichos y los antojos de la tercera ola. El primer principio fundamental: en la ausencia de la palabra escrita de Dios, las señales sobrenaturales confirmaban el mensaje. Escucha bien esto. El primer principio es que en la ausencia de la palabra escrita de Dios, las señales sobrenaturales confirmaban el mensaje de Dios. Hebreos capítulo 2 versículos 3 y 4 dice así: ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu? ¿Significa eso que Dios no sana milagrosamente a las personas hoy en día? Tal vez te estás preguntando. No, aún lo hace. Él sigue sanando. ¿Significa eso que Dios no libera a las personas de las ataduras demoníacas del mundo del más allá en el momento de la salvación? No, aún Él lo sigue haciendo. Sin embargo, aplicar las experiencias de los apóstoles a las experiencias de todos los creyentes es tan erróneo como que cualquier israelita pueda ir al Mar Rojo y mandar que se separe por la mitad. ¿Entiendes? Ese es el primer fundamento. El otro principio también fundamental es que cuando la palabra de Dios llegó a su fin, los testimonios milagrosos de los apóstoles disminuyeron. Este es el segundo principio, toma nota por favor. Es que cuando la palabra de Dios llegó a su fin, los testimonios milagrosos de los apóstoles disminuyeron. Es interesante que podemos unir en los versículos más adelante que hasta aún los apóstoles cambiaron en su uso de señales y prodigios. Por ejemplo, Pablo sanaba intensamente en el principio de su ministerio. En realidad, Hechos capítulo 19, versículo 11, nos informa que los paños que habían tocado el cuerpo de Pablo podían sanar a una persona enferma. Sin embargo, más adelante en el ministerio de Pablo, parece incapaz de ofrecer sanidad tocando a Timoteo, en 1 Timoteo 5:23, a Epafrodito en Filipenses 2 y a Trófimo en 2 Timoteo 4:20. Aplicar estos poderes y señales milagrosas, tales como la sanidad, al ministerio permanente de los apóstoles no nace de las Escrituras. Quiero mencionarte el último principio fundamental. Dijimos que queremos nombrar 3. El primero era que en la ausencia de la palabra escrita de Dios, las señales sobrenaturales confirmaban el mensaje de Dios. El segundo principio dijimos que cuando la palabra de Dios llegó a su fin, los testimonios milagrosos de los apóstoles disminuyeron. Un tercer principio es que debemos seguir las enseñanzas de los apóstoles, no debemos enseñar las experiencias de los apóstoles. En nuestro último estudio observamos 5 de las últimas señales del ministerio apostólico, detallando en Marcos capítulo 16 versículos 17 en su última parte y el versículo 18, que decía: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estos versículos incluyen 5 señales, dones o prodigios que se usarían durante este periodo de transición para confirmar el mensaje que los apóstoles predicaban. Eran señales de confirmación en un tiempo pasado. No hay nada en el texto que indique que puedas escoger algunos de ellos para el siglo XX y dejar de lado el resto. O están todos vigentes en la actualidad o ninguno de ellos lo está.
Entonces, vamos a ver instancias del bautismo del Espíritu Santo. En nuestra última charla también estuvimos diciendo y miramos brevemente en el libro de los Hechos, capítulos 8, 10 y 19. Estos capítulos incluyen 3 instancias acerca del Espíritu Santo, entrando en escena a través de las manos de los apóstoles. Hay 4 pasajes, incluyendo Hechos capítulo 2, que hacen mención a un derramamiento o manifestación del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Estos pasajes también son los textos de prueba fundamentales de la tercera ola para enseñar que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia que se produce luego de la salvación. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Primero que todo, debemos comprender que cada una de estas instancias son diferentes. De hecho, la razón por la cual hay tanta división aún entre los carismáticos o dentro del movimiento de la tercera ola, concerniente a la fórmula para el poder del Espíritu Santo, es porque el libro de los Hechos no provee una fórmula. Decir que Hechos provee un modelo para el creyente es crear una profunda confusión. Comparando cada instancia que hicimos en nuestro último estudio, aparecen las siguientes preguntas. A fin de ser bautizados por medio del Espíritu Santo, ¿necesitamos la presencia de un apóstol como lo hicieron ellos en todos los ejemplos? Otra pregunta sería, ¿necesitamos la imposición de manos como lo hicieron ellos en Hechos capítulo 8, pero no en el capítulo 10? Otra pregunta podría ser, ¿debemos esperar que los recién convertidos que han sido bautizados por el Espíritu hablen en lenguas o no? En los capítulos 2, 10 y 19 ellos lo hicieron, pero no en el capítulo 8. Otra pregunta podría ser, ¿debemos esperar que los recién convertidos que han sido bautizados por el Espíritu profeticen? En el capítulo 19 ellos lo hicieron, pero no en los capítulos 8 o 10. La última pregunta que nos podríamos hacer es, ¿qué si el recién convertido que ha sido bautizado por el Espíritu profetiza pero no habla en lenguas? ¿Sería verdadero esto? La razón por tanta confusión es que la Biblia no intentó proveer de un modelo continuo. Estas fueron experiencias únicas durante el periodo de transición del pueblo de Dios. Me gustaría que veamos, antes de continuar, 3 ilustraciones de unidad espiritual, como lo vimos en la clase anterior. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos comprender como la razón de esta dependencia sobre los apóstoles y del retraso del Espíritu Santo y de la manifestación de las lenguas en las últimas 3 ocasiones por los recién convertidos? Estos ejemplos únicos proveyeron una ilustración para la nueva iglesia, una ilustración de unidad. Permíteme dar 3 ejemplos en los cuales la unidad fue ilustrada. La unidad de la nueva iglesia es revelada por medio de la autoridad apostólica. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, los 12 apóstoles estaban presentes. Hechos 8, Pedro y Juan estaban involucrados. Hechos 10, Pedro estaba directamente involucrado. Hechos 19, Pablo estaba involucrado. Dicho sea de paso, aquellos que buscan el bautismo subsiguiente del Espíritu como una experiencia que precede a la conversión y alegan que Hechos capítulos 8, 10 y 19 son el modelo para la experiencia actual del cristiano, parecen estar pasando por alto el hecho que no hay apóstoles viviendo en Jerusalén que puedan venir para hacer eso para ellos. Pero la segunda ilustración de unidad espiritual es que la autoridad de Pablo en Hechos capítulo 19 es vista igual a la de Pedro en Hechos capítulo 10. Por consiguiente, las palabras de Pablo a la iglesia fueron confirmadas por su autoridad y por su poder de la misma manera que fueron confirmadas las de Pedro. La última ilustración, no solo que la unidad de la nueva iglesia es revelada por medio de la autoridad apostólica, no solo que la autoridad de Pablo es igual vista a la de Pedro, también en tercer lugar queremos mostrar que la señal del don de lenguas fue expresado tanto por los judíos como por los gentiles. No debemos ver estos 3 ejemplos como un Pentecostés adicional. El Espíritu no descendió en ese momento, y luego ascendió y luego volvió a descender en Samaria, luego en Cesarea y luego en Éfeso. El Espíritu descendió una vez en el día de Pentecostés,
Pentecostés fue un evento histórico para no ser repetido nunca más, así como Cristo fue crucificado una vez y para siempre. Cristo no es crucificado nuevamente cada vez que una persona deposita su fe en Él. De la misma manera, el Espíritu no desciende cada vez que alguien confía en Cristo. El Espíritu descendió una vez y es extendido muchas veces. Por último, en este repaso que estamos haciendo, vamos a ver el ministerio presente del Espíritu. Permíteme que sintetice por qué tenemos actualmente toda esta confusión santa. La mayor parte de la confusión relacionada con el ministerio del Espíritu Santo es el resultado de, básicamente, 2 puntos. El primero, el movimiento de la tercera ola ha malinterpretado la naturaleza de transición del libro de los Hechos y se frustran tratando de duplicar la naturaleza milagrosa de una era de fundamento. En segundo lugar, la tercera ola, o los carismáticos o los neopentecostales de la viña y las asambleas, confunden consistentemente el bautismo del Espíritu y el ser llenos del Espíritu. Y lo que tú creas sobre estas dos actividades tiene implicancias a la larga. Déjame diagramar las diferencias. Habíamos hecho este cuadro comparativo. Primero, el bautismo del Espíritu Santo, colocándolo en una columna hacia la izquierda, y la llenura del Espíritu Santo en una columna hacia la derecha. Por ejemplo, dentro del bautismo del Espíritu, es un hecho pasado, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 12-13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Este es un hecho, no es un sentimiento. En cambio, la llenura del Espíritu Santo, en la columna de la derecha, es una experiencia presente. Según Efesios 5:18, dice, no os embriaguéis con vino, o sea, no estemos bajo la influencia del vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, o sea, estar bajo su influencia. Por último, en este contraste que estamos haciendo, en cuanto a el bautismo del Espíritu Santo, en esa columna coloca la inmersión al cuerpo de Cristo. Según Romanos 6:4, dice la Biblia, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En cambio, el hecho de la llenura del Espíritu Santo es la cooperación con la voluntad de Cristo, según 1 Corintios 6, 19 y 20, que dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El bautismo del Espíritu Santo dentro del cuerpo de Cristo en el momento de la conversión es un hecho, no es un sentimiento. Un autor escribe, este bautismo espiritual es lo que nos conecta con todos los otros creyentes en Cristo y nos hace parte del propio cuerpo de Cristo. Dicho sea de paso, Romanos capítulo 8, versículo 9 en su última parte, nos dice que es imposible ser salvos sin la obra del Espíritu Santo. Dice la palabra, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Sin embargo, ser dominado por el Espíritu significa cooperar con la voluntad de Cristo. La mayor parte de la confusión santa ha sido alimentada por el deseo de santificarse apresuradamente. Hay un rápido acercamiento a la espiritualidad ofrecida por la tercera ola, tener una breve experiencia vivida en vez de una larga obediencia vivida. Y hay una gran diferencia en esto. Una evangelista sanadora de Oklahoma puso la lectura de todo el Nuevo Testamento a una velocidad rápida en un cassette de 60 minutos. Sus folletos prometen que sugerencias positivas han sido almacenadas en tu sistema de creencia por un porcentaje de 100.000 sugerencias por hora. ¡Qué fácil es la cosa de esa manera! Ahora puedes absorber las Escrituras sin siquiera prestarle atención.
La oración disciplinada, la ferviente devoción, el compromiso con la pureza y con la santidad, la confesión y todo eso son reemplazados por cassettes que pueden conectarse a tus auriculares. Ahora te puedes tornar más santo aun cuando duermes. ¡Qué tremendo! No existe tal cosa como un atajo hacia la santificación. Es una vida de búsqueda y persistencia. Permíteme continuar con el diagrama que estábamos llevando adelante. Bautismo del Espíritu Santo en la columna izquierda, llenura del Espíritu Santo en la columna derecha. Debajo del bautismo, el fruto de este bautismo es, según Primera de Juan 2:20, la unción, según Primera de Corintios 2:14, discernimiento, según Efesios 1:13, somos sellados, y según 1 Corintios 3:16 tenemos la morada del Espíritu Santo. También, en cuanto a la llenura del Espíritu Santo, el fruto de la llenura o el control es, según Gálatas 5:22 y 23, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Déjame leerte una nota que me dio un miembro del staff recientemente. Cuando el propietario divino toma posesión de una propiedad, tiene un doble objetivo, un intenso cultivo y una abundante fertilidad. Lo vuelvo a leer, es interesante. Esta nota dice, cuando el propietario divino toma posesión de una propiedad, tiene un doble objetivo, un intenso cultivo y una abundante fertilidad. Ya que vivimos en el Espíritu, caminemos también en el Espíritu. ¿Cómo sabes si estás caminando en el Espíritu Santo? Experimentas los frutos del Espíritu. Él ha estado trabajando, haciendo el trabajo de cultivo, podemos decir. Recuerda, tu cuerpo es el campo del Espíritu. Él está plantando un huerto espiritual. Además, puedo recordarte que el Espíritu Santo no nos fue dado para proveernos una experiencia inusual, sino para permitirnos una obediencia consistente. Esto es muy importante, lo quiero repetir. El Espíritu Santo no nos fue dado para proveernos una experiencia inusual, sino para permitirnos una obediencia consistente. Por favor, mira en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, dice la palabra de Dios. En otras palabras, no solo seremos cambiados, pero el Espíritu Santo a través de nosotros cambiará al mundo. Pero viene a mi mente otra pregunta. ¿Cómo habla Dios en la actualidad? Déjame que hoy me ponga un poco más práctico y me pregunte, ¿cómo nos habla Dios en la actualidad? Primero, a través de la paz interior de Cristo. Dios se comunica a través de la paz interior de Cristo. Se nos dice esto en Colosenses capítulo 3, versículo 15, el cual expresa la palabra de Dios así: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Observa que la palabra gobierne significa literalmente arbitrar. Ahora podemos confundir nuestra paz mental con algo referido a la paz de Cristo. Por lo tanto, la siguiente manera en la que Dios se comunica con nosotros, la próxima mitad de este dibujo, es virtualmente importante. Pero no solamente Dios habla a través de la paz interior de Cristo, sino a través de la palabra de Cristo. En segundo lugar, Dios nos habla a través de la palabra de Cristo. Colosenses capítulo 3 continúa en el versículo 16 diciendo de esta manera: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Morar significa tomar residencia o hacer un hogar dentro de ti. Dios habla a través de esa paz interior controlada, manipulada y gobernada por su palabra inspirada. Pero déjame terminar diciendo de otros dos bautismos. Déjame mencionar, por favor, otros dos bautismos que ya hemos discutido brevemente en nuestro estudio previo. Hay dos bautismos adicionales que se mencionan en el Nuevo Testamento. El primero está el bautismo del pecado sobre Cristo en el Calvario.
Observa en Lucas capítulo 12, versículo 50, cuando Jesús, refiriéndose a la cruz, dice: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. El segundo bautismo es el bautismo de la ira de Dios sobre los inconversos. Miremos en Mateo capítulo 3 versículos 11 y 12, los cuales explican claramente esto. Comencemos con el versículo 11. Dice la Biblia: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El movimiento de la tercera ola aplica el primer bautismo literalmente, el bautismo del Espíritu Santo, y el segundo bautismo metafóricamente. Ellos dicen que el bautismo de fuego es una referencia a las lenguas de fuego de Pentecostés. Creo que ambos bautismos deberían ser interpretados literalmente. De hecho, todo lo que debes hacer es leer la próxima frase en el versículo 12 para llegar a la interpretación correcta, porque dice la palabra de Dios: su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Eso es bastante claro, ¿no es verdad? Compara esto con el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 14 y 15. Dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Damas y caballeros, Jesucristo prometió que Él bautizaría con el Espíritu Santo, que sucedió en Pentecostés y le sucede a todos los que creen en su nombre. Él también ha prometido un bautismo de fuego venidero, el cual es el juicio para aquellos que lo hayan rechazado. Por lo tanto, la era de la gracia o la era de la iglesia es un tiempo cuando las personas son divididas claramente en dos grupos. Uno, aquellos que han sido bautizados por el Espíritu Santo. Dos, aquellos que serán bautizados por el fuego eterno. Te pregunto, ¿en cuál categoría te encuentras? Para aquellos de nosotros que hemos experimentado el primer bautismo, que podamos quitar nuestros ojos de nuestros propios deseos egoístas de satisfacción, confort y liviandad espiritual, y sintonicemos nuestros corazones a la desesperante necesidad de aquellos que nunca han experimentado el bautismo del Espíritu y quienes, sin el mensaje del Evangelio, experimentarán un día el bautismo final, el bautismo del fuego eterno. Espero que, a través de todo este repaso que hemos realizado, quede mucho más claro cuál es esta confusión santa que hoy en día estamos teniendo, por qué estamos teniendo esto y dónde tenemos que basar nuestra confianza, nuestra fe, para no equivocarnos en cuanto a lo que dice la santa palabra de Dios. Que Dios les bendiga ricamente. Los espero en nuestro próximo estudio de Sabiduría para el Corazón.